Nada más para recordar, para ponernos en contexto, durante las últimas semanas hemos estado estudiando el tema de ser mayordomos de lo eterno, sobre los recursos que Él nos ha dado, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros para el reino de Dios. Y el tema que tenemos hoy es de verdad muy interesante y es realmente, no lo digo porque me tocara, uno de mis favoritos en cuanto a cómo podemos utilizar lo que Dios nos ha dado para el avance, para la expansión del reino. Así que el tema que vamos a tener hoy, vamos a hablar de la misión de Dios, sobre cómo podemos ser mayordomos de lo que tenemos y aplicar al sentido de la misión de Dios, de lo que Dios está haciendo a través de la humanidad y cómo la iglesia colabora en ese proceso. No sé si usted ha escuchado de ChatGPT, el famoso chat de inteligencia artificial, ¿verdad? Justo ayer con los jóvenes teníamos una conversación alrededor de él y cómo, bueno, toma como fuente el internet en teoría hasta 2021, ¿verdad? Al menos en su versión 3.5 y empieza a darle respuestas a uno. Usted le pregunta y le devuelve, ¿verdad? La respuesta que en teoría usted está buscando. No significa que sea la verdad absoluta, por supuesto que no, pero sí, por lo menos tiene una respuesta con sentido. Le pregunté a ChatGPT lo siguiente: si fueras Satanás, ¿qué harías para que los cristianos contribuyeran menos económicamente para la misión de Dios? Les comparto la respuesta. Nos da 6 puntos. Primero, fomentar el individualismo. Voy a leerlo de manera textual para no meter ahí tampoco mis pensamientos. Dice: 1. Fomentar el individualismo y la autosuficiencia. Un enfoque podría ser fortalecer la idea de que cada persona es responsable solo de su bienestar, promoviendo un fuerte enfoque en la autosuficiencia y el individualismo. Si la gente prioriza únicamente sus necesidades, podría ser menos propensa a compartir. Número 2, generar desconfianza. Se podría enfatizar en historias o rumores de mala gestión de fondos por organizaciones religiosas, resaltando casos de corrupción o mal uso de donaciones. 3, exacerbar el temor económico, difundir una visión pesimista de la economía que refuerce el miedo a quedarse sin dinero o a que el futuro sea incierto. Eso haría que las personas tiendan a ser más conservadoras con sus recursos y se enfoquen en acumular en lugar de donar. Las que vienen son las que comprendí un poco más directas. Aumentar el enfoque en los placeres materiales. En una sociedad de consumo, es común que se valore mucho la adquisición de bienes y experiencias personales. Fomentar la mentalidad de gastar en mí primero podría llevar a las personas a priorizar sus deseos personales por encima de la generosidad. 5. Minimizar el sentido de urgencia de la misión. También es posible que si las personas se sienten menos urgidas por las necesidades espirituales o físicas de las demás, su sentido de propósito y compromiso financiero pueda disminuir. Esto se podría hacer alentando una idea de hay tiempo de sobra o no es tan urgente. Y número 6, promover la duda sobre el impacto real. Es decir, se podría incitar a las personas a pensar que sus donaciones realmente no tienen un impacto significativo en las causas que apoyan, llevando a la percepción de que el esfuerzo no vale la pena o que otros se harán cargo. ¿Cómo lo ven? Tiene un poco de sentido. No lo vamos a determinar como la razón absoluta, pero cuando lo leí me asusté un poco, porque muchas veces estas estrategias sí han impactado a la iglesia. El hecho de minimizar la misión, por ejemplo, pensar que no es tan urgente, el ponernos solamente a nosotros primero en ese afán de acumular. Entonces, sabiendo que aún una inteligencia artificial tiene el acceso a conocer esas estrategias, nosotros aún más debemos tener el acceso a cómo estar en contra o cómo responder bíblicamente a ellas. Para entender el uso del dinero en la misión de Dios, vamos a dividir el tiempo de esta manera. Vamos a hablar la primera parte de qué es la misión de Dios, porque posiblemente nuestra definición esté un poco sesgada o esté incompleta. Vamos a hablar sobre cómo podemos aplicar la misión de Dios a puertas adentro, es decir, dentro de nuestra comunidad de fe. También en la segunda parte, cómo podemos expandirnos, cómo podemos alcanzar y hacer discípulos más allá de nuestras fronteras de comunidad. Vamos a hablar del ejemplo de Jesús y también vamos a dejar algunos desafíos que el Señor está poniendo en nuestros corazones. Así que primeramente vamos a hablar de qué es la misión de Dios. Si ustedes me hubieran preguntado a mí
qué es la misión de Dios hace algunos años, para mí era una persona yendo a compartir un mensaje de 10 minutos, el plan de salvación, y entregar un folleto evangelístico. Y les digo algo, es crucial, esto es súper importante que la iglesia tenga estas prácticas de querer compartir la fe con otros, porque estamos transmitiendo vida, son conversaciones de vida. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra misión, si lo enfocamos solo en esa conversación de 10 minutos, estamos en realidad dejándolo corto. Estamos siendo reduccionistas de que la misión de Dios es eso. Que por cierto, es la misión de Dios, no la misión de la iglesia. La iglesia es una colaboradora en ese proceso que Dios está haciendo. Entonces, si no es eso, si no es compartir un mensaje de 10 minutos, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, hay un autor que se llama Christopher Wright que él lo dice así, es la agenda de Dios para el mundo. Es un plan de Dios donde hemos caído, pero Él se mueve a través de la historia y lo podemos ver en las escrituras, que la Biblia entera es un documento misional y vamos viendo cómo desde la caída, por medio de la redención, vamos llegando a un punto de restauración, un punto donde Dios se mueve para hacer una nueva creación. Entonces, vamos a hacer una breve historia de lo que es la misión de Dios y vamos a tomar aquí tal vez unos 5 minutos para entender en qué estamos apoyando o en qué estamos estudiando que debemos involucrar nuestros recursos. Primero nos acordamos, ¿verdad?, que en Génesis capítulos 1 y 2, ¿qué pasa? Dios crea. Dios hace, ¿verdad?, todo lo que conocemos y bueno, Dios crea el cosmos, la humanidad, le da un propósito también, le da un sentido. Y dice Dios que vio que todo era bueno. Sin embargo, en Génesis capítulo 3 se da lo que usted y yo conocemos como la caída. Acá en la caída vemos que el pecado arruina todas las relaciones. Se ve súper chiquitito ahí, pero arruina 4 relaciones. Primeramente, nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. El pecado separa, separación de Dios completa. Afecta la relación con mi prójimo también. ¿Se acuerdan a Adán echándole la culpa a Eva, por ejemplo? Desde aquí tenemos en nuestra genética espiritual una tendencia a ser egoístas. Vemos que otra relación que afecta es la relación con nosotros mismos. Dice que estaba avergonzado en el jardín del Edén. Así que vemos que hoy lo podemos entender como la falta de paz que hay, como la ansiedad generada por no depender de un padre amoroso, sino únicamente por lo que yo pueda hacer por mis fuerzas. Así que esta tercera relación también está siendo quebrada. Y cuarto, con la creación también. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. La creación también ha sido afectada por la caída, por la entrada del pecado en el mundo. Así que este es el punto de partida desde el cual Dios actúa a través de la historia para que pueda ser restaurada, para que pueda ser redimida y restaurada. En ese mismo libro, Génesis, vemos que en el capítulo 12 Dios escoge a un hombre. ¿Se acuerdan quién fue? Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios lo escoge, lo pone aparte y Dios tenía un plan para todo el mundo a partir de ahí. Génesis 12:3 dice que a partir de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Así que Dios toma a Abraham y su familia y pretendía que fueran una luz para las naciones. Ese era el propósito de Israel, ¿verdad? Poder ser un lugar desde el cual Dios sea adorado y todos se acercaran a él. Sin embargo, conocemos que fue desobediente, conocemos que no escucharon a los profetas, entendemos que no hicieron lo que debían hacer. Y leemos en Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas veces, ¿verdad?, nuestros padres por medio de los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, por Cristo Jesús, quien vino y así como Dios dijo acá, sea la luz, en Cristo dijo sea la cruz, para traer una redención completa a todos. Dice que entonces por medio de Cristo tenemos una redención que va a abarcar toda nuestra vida, todas estas relaciones. Es Jesús quien viene, muere y resucita, siendo ahora el mediador de un nuevo pacto entre Dios y las personas. Así que Él viene a darnos esta comunión con Dios que fue rota por el pecado. También, no solo eso, sino que en cuanto a la segunda relación, comprendemos que Jesús es también quien viene a hacer una nueva humanidad. Eso significa que fuimos todos los creyentes
puestos no solamente para ser salvos del infierno, sino para representar a Dios en la tierra y dar ese ejemplo o anticipar el reino de Dios en el sentido de que vamos a hacer un nuevo cuerpo con un nuevo propósito, ya no con esas barreras que en su tiempo habían, ¿verdad? Sino que esta nueva humanidad es caracterizada por el amor, por la paz entre ellos, ¿verdad? Por la justicia. Y no solo esto, sino que en estas otras relaciones también Dios actúa. Conmigo mismo, dice la Biblia, que es Cristo quien nos da paz, ¿verdad? Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Viene Jesús o viene el plan restaurador de Dios en toda la historia a traernos ese sentido de que hay restauración también con nosotros mismos, dándonos paz, dándonos propósito. Hemos estudiado Efesios, que está lleno de ese propósito de Dios para nosotros. Y no solo eso, sino también con la creación. No solamente trayendo a la iglesia ese pensamiento de que somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Para sojuzgar, para tener en cuenta que somos cuidadores y para hacer cultura, sino también entendemos que como es una misión de Dios más grande que la iglesia, va a haber también restauración. Así que si usted lee Apocalipsis 21, 22, Isaías 65, por ejemplo, usted va a ver cómo es que termina la historia. Dios haciendo nuevo todo, haciendo nuevos cielos, nueva tierra, nuevos cuerpos también, haciendo absolutamente todo. Entonces la misión de Dios es muchísimo más amplia que entregar un tratado evangelístico. La misión de Dios es algo que Dios ha hecho a través de toda la historia de la humanidad. No es una misión de la iglesia, no es que la iglesia se le inventó hacer una obra, o hagamos algo, o Jesús dijo, voy a ponerlos a hacer algo en lo que vengo. No, sino que Dios ha actuado y nos permite a nosotros, como el cuerpo de creyentes, participar en esa obra que Él también ha estado desarrollando en toda la humanidad. Entonces, hay un versículo para cerrar este tema de qué es la misión de Dios. Dice en Efesios 1, 9 y 10, esta es nueva traducción viviente: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es a cabo llevar su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Y nosotros participamos en eso. ¿Y cómo participa la iglesia? Por supuesto, a través de predicar a Cristo, la salvación personal, ¿verdad? De predicar al Cristo resucitado para que la gente pueda ser salva, para que venga la vida eterna. Pero también se nos manda a la atención de los vulnerables. Si estuviera ligado, no sería una misión completa. ¿Se acuerdan Santiago 1, 27, que dice que la religión pura y sin mácula, ¿qué es? ¿O a quiénes involucra? A las viudas y a los huérfanos. También es parte, digamos, de esta gran misión de restauración en la que esta nueva humanidad va a servir al mundo. Y ya no es como esa actitud de Caín. ¿Se acuerdan cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, a mí qué me importa mi hermano. Ahora el nuevo corazón puesto en el creyente se asemeja más al Jesús que dice, yo pongo mi vida por mis hermanos. Así que algunos ejemplos de lo que es misión, y no voy a buscar ejemplos fuera de nuestra iglesia. Me gustó mucho, ¿verdad?, que Connie predica a Cristo y predicó a Cristo entre los indígenas y vino a prepararse en teología y fue ahí donde la conocimos. Pero mientras estaba ella predicando ahí, se dio cuenta que había necesidad de atención médica y que un montón de gente moría por cosas que podían ser evitables. ¿Cuál fue la respuesta en amor? Bueno, fue a estudiar enfermería. También Cheo y Mary, o la familia Méndez más formalmente, ellos son pastores en Limón, como sabemos, y la buceta con la que ellos traían niños y jóvenes para ir a la iglesia, vieron que podían utilizarla también para que los chiquitos fueran a la escuela. Porque habían chiquitos, vean, nosotros fuimos ahí y literal donde el diablo perdió la chaqueta. ¿Okay? Es súper adentro y llegar hasta la escuela no era cuestión sencilla. Sin embargo, ellos utilizaron ese recurso que tenían como pastores y lo pusieron al servicio de la comunidad, cobrando una cuota súper, o sea, casi nada, e incluso algunos niños dándoselo de gratis, ¿verdad? Porque no podían costear. Eso es parte de la misión de Dios, eso es parte de esa nueva humanidad que se mueve hacia la restauración, ¿verdad? Que participamos en esa redención y restauración que Dios está haciendo a través del mundo.
Vamos a hablar de misión hacia adentro, porque hay oportunidades de ser iglesia, de participar en la misión de Dios dentro de la comunidad. ¿Okay? Siempre pensamos en afuera, ¿qué vamos a hacer afuera? Pero vean lo que dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Y esto fue en su momento un pasaje que Dios utilizó para cambiar muchas estructuras que yo tenía en cuanto al servicio. Porque siempre es así, hay que alcanzar, hay que traer gente. No, también es parte de la misión de Dios enfocarnos en la comunidad que Dios nos ha dado. Así que, hablando de misión hacia adentro, el tiempo se va volando, pero vamos a ir a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37. Y literalmente ese va a ser el pasaje en el que enfoquemos nuestros esfuerzos en este punto. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Leo hasta el 37. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Me gustaría enfatizar esto de la multitud, porque así como en el español, en el griego también se utiliza un artículo definido. Es decir, no era una multitud, no era un grupito de supercreyentes que participaba de cuidar a los necesitados. La multitud era literalmente el conjunto de creyentes que estaban en ese lugar. Y si aplicamos eso a nuestro contexto hoy, eso nos involucra a todos los que estamos en esta sala. ¿Sí? No decía solo los apóstoles estaban en el cuidado de los vulnerables, no decía solo los que habían estado con Jesús, esos eran los que estaban a cargo de un ministerio especial. Decía que la multitud, es decir, toda la comunidad de creyentes participaba y estaba en sintonía del cuidado de los demás. Cuando nosotros pensemos, es que hay tal necesidad en la iglesia, vamos a ver cómo lo resuelve Alonso, vamos a ver cómo lo resuelve Vivi, Ervin, Yesenia. Esa no es la actitud que vemos acá. Todos estaban en sintonía, todos eran parte de un mismo corazón, una misma alma. Así que no es cuestión de un grupo de la iglesia, de los que siempre sirven. Dios también quiere que usted sea parte de la misión, que usted es parte de esa multitud que está hablando aquí. No se menciona ningún edificio, no se habla ni de estructura física en Hechos 4, en este pasaje. Eran literalmente el cuerpo de creyentes cuidándose los unos a los otros. Recordamos lo que dice 1 Juan 3, 17 y 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él en su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que todo tiene un valor especial acá y vamos a entender también un poquito el contexto. No significa que todos somos llamados a vender nuestras propiedades para darle a otro, porque sí. Entendamos que la iglesia estaba en un periodo de inicio, ¿verdad? Primitivo. Había venido Pentecostés y mucha gente, la fiesta de Pentecostés, mucha gente había venido de diferentes partes del mundo a estar en Jerusalén para participar de la fiesta. Y es ahí donde llega el Espíritu Santo, donde se empieza la predicación del Evangelio. Así que había mucha gente que quería conocer de Jesús, pero no tenía dónde quedarse, o no tenía los recursos suficientes para quedarse en Jerusalén y poder instruirse. Así que en ese momento es donde viene la necesidad específica de poder suplir esas necesidades. Así que lo que queremos resaltar aquí no es que en la iglesia me están pidiendo que yo venda todas las propiedades que tiene. No, huya si eso pasa. Sino que lo que estamos diciendo acá es que la iglesia era caracterizada por un corazón generoso. Un corazón que veía la necesidad del otro y actuaba con base en eso. Y siempre es importante hacer una nota aclaratoria en este pasaje, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con fuerzas políticas, no es una antesala de algún comunismo cristiano o algo así, porque coinonía no es comunismo, ¿verdad? Así que si ustedes ven, la forma en la que daba la gente era de una manera abnegada y no por obligación, sino porque querían participar de lo que Dios estaba haciendo.
Y por supuesto no era una organización de bien social, nada más era centrada en Cristo. Vean lo que dice el versículo 33, 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cristo era el centro. Y es muy interesante porque la palabra abundante acá es literalmente la palabra megas. Es decir, era una mega gracia lo que había en ese lugar. Leemos el 34 que dice que no había entre ellos ningún necesitado, que todo lo que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno de ellos según su necesidad. Entendemos obviamente que había un contexto específico, la iglesia estaba en crecimiento, había población que vivía lejos, ¿verdad? Pero se recalca, eso sí, que la iglesia era generosa. Es importante hacer una aclaración aquí, y es que se repartía a cada uno según su necesidad. Muy pronto en la iglesia empezó a hacer, digamos que a hacer algo malo, o más bien la iglesia o la gente lo volteó a hacer algo malo. ¿En qué sentido? Que en 1 Timoteo 5, por ejemplo, se nos dice que algunas viudas estaban abusando de lo que la iglesia daba. Entonces querían solo recibir dinero y recibir dinero, y eso no era así. Es algo lamentable que esa generosidad empezó a ser abusada tan pronto en la iglesia. Así que luego Pablo, si ustedes quieren leer más, 1 Timoteo 5 da algunas instrucciones sobre lo que es el cuidado de la iglesia hacia los vulnerables. Por ejemplo, algo que descubrí esta semana es que si las viudas en aquel entonces tenían alguna necesidad, los primeros responsables no era la iglesia local, eran sus hijos y dice también sus nietos incluso. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen una primera responsabilidad con su familia. Así que luego termina el pasaje con un ejemplo de alguien que hizo esto de la manera correcta, que es José, que tenía por sobrenombre Bernabé, es decir, este hijo de consolación. Este es un muy buen ejemplo de generosidad, porque si ustedes lo comparan con Ananías y Zafira, que son literalmente los siguientes personajes que entran en la historia en Hechos capítulo 5, ellos lo hacían por soberbia, es decir, mintieron porque no querían que supieran que sustrajeron algo al precio de la heredad. Sin embargo, vemos a este José que dice que tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, en una actitud meramente de generosidad, sin tener que haber ninguna soberbia de por medio. Así que vemos que hay espacio para la misión de Dios aún adentro. Hay muchos entre nosotros que requieren que nosotros tomemos acción, que sepamos que atender a los vulnerables no es solo ir hacia afuera, sino que dentro de la comunidad de fe tenemos oportunidades para colaborar también. Hechos capítulo 9, pasa algo muy importante acá. Se convierte un tal Pablo, un tal apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento. Y dice la escritura que él iba con la intención de hacer daño, pero Cristo lo confronta en el camino y se convierte, ¿verdad? El mismo Cristo que perseguía es el que lo busca y se convierte en un instrumento para el Señor. Vean lo que dice el versículo 20 de Hechos capítulo 9 y vamos a leer de ahí hasta el 25. Dice, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Dice el 25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esta es una de mis analogías misioneras favoritas, porque Pablo tenía un conocimiento que quizás un creyente promedio en ese entonces no tenía. Él era un maestro, tenía, digamos que las herramientas para poder predicar a Jesús y hacerlo de una manera que quizás no todos podían hacerlo. Desde su conocimiento, desde sus
contactos, ¿verdad? Desde la entrada libre a las sinagogas, él tenía la oportunidad de predicar y predicaba que Jesús era el Cristo que había estado esperando el pueblo de Israel, era el Mesías, el ungido que durante tanto tiempo estuvieron esperando. Bueno, Pablo decía, ya vino y es Jesús el que crucificamos. Y cuando él predicaba esto, obviamente las autoridades religiosas, los sospechosos de siempre, dijo alguien en un libro, estaban, ¿verdad?, que no podían contener la rabia y pensaban en matarlo. Y cuando parecía que no había escapatoria, porque todas las puertas estaban cerradas, porque parecía que Pablo ya estaba muerto, nada más no le habían avisado, ¿verdad? Resulta que él no estaba solo. Tenía un grupo de discípulos que llevaron el riesgo de ser acusados de complicidad, y en la noche en la que todos estaban durmiendo, en la que posiblemente la mayoría estaba descansando de sus ajetreados días, ellos tomaron una canasta y tomaron a Pablo y lo bajaron y lo sostuvieron. Participaron de esa obra misionera que en este momento estaba iniciando. ¿Qué hubiera pasado? Tal vez no lo sabremos nunca si no hubiera habido cristianos que ayudaran a Pablo a escapar de su primera intervención misionera o de su primer pueblo como misionero. Así que lo que estas personas estaban haciendo era sumamente importante. Estaban sosteniendo al misionero para que esta persona continuara la obra. No para que esta persona pudiera vivir de vago sin tener que trabajar, sino para que se enfocara en la palabra de Dios, para que se enfocara en llevar la palabra de Dios donde otros no la habían escuchado. Así que nosotros tenemos ese mandamiento, y es solamente una analogía. Venimos a sostener a aquellos que llevan la palabra de Dios donde nosotros no podemos. Pero es lamentable la poca relevancia que muchas veces tenemos en colaborar con la obra misionera donde nosotros no podemos llegar. Decía un predicador tocayo que los cristianos hoy en día gastan más en comida para sus mascotas que lo que contribuyen a las misiones. Y no quiero decir que está mal alimentar a un animalito, a nuestras mascotas, porque de hecho Proverbios capítulo 12 dice que los justos cuidan de sus animales y que el necio o el insensato más bien es cruel con ellos. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que es un problema de prioridades, porque en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Es como si fuéramos al supermercado a hacer las compras de la quincena y venimos con una pantalla y venimos con golosinas, con picaritas, con frescoleches de chocolate, que es el mejor, ¿verdad? Pero no venimos con los alimentos básicos. Obviamente sería un problema enorme de priorización, porque no tendríamos cómo responder a nuestras necesidades esa quincena. Bueno, algo así es lo que estamos haciendo cuando no contribuimos a la misión de Dios por estar dándole el lugar que no merece a otras cosas. Así que vamos a hablar de lo que es la misión de Dios hacia afuera. ¿Y qué es hacia afuera? Bueno, más allá de la comunidad de fe, hablando de extensión. Ahí tenemos unos cartelitos muy bonitos que no están ahí simplemente para adornar. En Mateo 28 se nos manda a ir, o mientras vayan hagan discípulos, y eso lo hemos entendido bien. Pero no termina ahí la gran comisión. Dice a todas las naciones. Hay un sentido de dirección, de extensión, ¿verdad? No es simplemente pásenla muy bien en su comunidad, sino vayan y busquen al perdido, que era un poco de lo que les conversaba sobre la misión de Dios. Habían elegido a Abraham y a su familia para que por medio de esa familia Dios bendijera a todas las familias de la tierra. No simplemente para que sea una familia escogida que disfrutara para sí mismo los beneficios de vivir en el Señor, sino para que se expandieran y para que, como diría luego Isaías, fueran una luz a las naciones. Es decir, que los demás pudieran ver en esa familia o en ese pueblo a Dios actuando y que lo pudieran reconocer y adorar. Así que hablamos de que también la misión implica ir hacia afuera, y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo se enfocaba también, o su ministerio era el buscar predicar el evangelio donde no había sido predicado entre los gentiles. Y vamos a ver un pasaje muy importante que es Filipenses capítulo 4, y les voy a pedir a todos que vayamos buscando. Cuando decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no lo escribió desde el gimnasio SmartFit, ¿verdad? Lo escribió desde la cárcel.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a analizar un poquito el contexto de lo que está sucediendo acá. Primero, Pablo estaba en la cárcel. Y eso es muy significativo para una carta donde uno de sus principales, si no el principal tema, es el gozo que se halla en Cristo, a pesar de las circunstancias. Pablo había estado entre los filipenses, él fundó la iglesia en Filipos, según Hechos 16, 12 al 40, durante su segundo viaje misionero. Ahí estaban Silas, Timoteo y Lucas. Era una colonia romana en Macedonia, ¿verdad? Y es el primer lugar en Europa donde Pablo predica el evangelio. Así que tenía obviamente un valor especial en su corazón. Quiero que vayamos al versículo 10, porque vamos primero a analizar en conjunto los versículos desde el 10 hasta el 14. Vamos a leer Filipenses 4:10, dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos o estabais dispuestos, pero os faltaba la oportunidad. Y esto se refiere a una ofrenda que llegó por medio de un hombre llamado Epafrodito, que dentro de poco vamos a estudiarlo a él en el capítulo 2. Pablo está hablando aquí de que los filipenses no es que no estuvieran preocupados por él, sino que les faltaba oportunidad y que cuando se dieron las circunstancias pudieron colaborar en la obra misionera que él estaba haciendo, incluso desde la cárcel, ¿verdad? Habían revivido el cuidado que tenían cuando tuvieron la oportunidad. Si paráramos la lectura aquí, podemos llegar a conjeturas y decir, por supuesto que Pablo se alegró porque le está llegando plata. Así que se puede tal vez comprar una mejor capa para los fríos inviernos de Roma, o porque puede invertir o comprar un mejor pan ahora que está en la cárcel, o porque, no sé, puede cubrir sus necesidades de una mejor manera. Y podríamos relacionarlo meramente a un tema económico o financiero, pero no es lo que Pablo está tratando de decir. Y en los versículos del 11 al 13 vamos a entender que no es así. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez. ¿Por qué? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá vemos que la alegría de Pablo no tenía que ver con un aspecto financiero meramente. No es qué dicha porque ya me faltaba arroz y frijoles, qué dicha porque ocupaba ropa o zapatos, ocupaba unas mejores sandalias, ¿verdad? No es simplemente un aspecto de necesidades. Pablo, de hecho, vamos a detenernos en esta porción un poquito. Pablo conocía lo que era la abundancia. Y no sé si usted se ha puesto a pensar cómo habrá sido ese Pablo con abundancia. Muchas veces tenemos la imagen de que el misionero siempre tiene que estar en necesidad y siempre tiene que estar rogando por ofrendas. Dios en algunas ocasiones permite que durante algunas etapas de su vida los misioneros también disfruten de abundancia. Y esto no es incongruente con la verdad bíblica. Eso es muy importante porque eso puede generar muchas veces chismes de, mira, tal persona viajó y es misionero. Entonces debe estar aprovechándose de lo que Dios le dio. Yo escuché una persona que no sé si fue salva en algún momento, pero cuando se apartó de Cristo, de la iglesia, decía que cómo es posible que los misioneros viajaran tanto, ¿verdad? O por qué era posible que los misioneros tuvieran acceso a X o Y cosas. Muchas veces Dios puede utilizar a una persona que llegue y le ofrende a alguien un celular, a alguien que está invertido de lleno en la palabra de Dios. Y eso es congruente, y quiero enfatizar esto. No significa que ese sea el fin de su obra, no es que un misionero tenga que hacer eso por dinero o por bienes materiales, pero es congruente que puedan tener momentos de abundancia, como Pablo los tuvo. Eso sí, no significa que esa debe ser su mayor motivación, porque así como hubo vacas gordas, hubo vacas flacas también. Habrá momentos de escasez y el misionero fiel no debe tomar eso como una razón para abandonar la obra o como un indicio de Dios de que entonces no quiere ir, no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Van a haber momentos de abundancia, momentos de escasez, y Pablo lo entendió. ¿Y qué era lo importante? Que él estaba concentrado en hacer la obra de Dios y que su contentamiento era el mismo cualquiera que fuera la situación. Sabía por quién había sido llamado y para qué había sido llamado. Entonces, si había abundancia,
genial, vamos a invitar a la gente a que venga a nuestra casa, a que disfrute, vamos a poner nuestros recursos a la obra de Dios. Hay escasez, seguimos con alegría. ¿Por qué? Porque nuestra alegría no está fundamentada en una circunstancia, sino en la persona de Dios y lo que Él está haciendo a través de nosotros. Así que, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? Si está feliz por la ofrenda que recibió y no es por un aspecto económico, vamos a ver, como seguramente ya leyeron, que él dice lo siguiente en el 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra tribulación aquí es tsilipsis, que puede significar también angustia o aflicción. La NBI de hecho lo traduce como han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Hay un factor que muchas veces ignoramos en lo que es la ofrenda hacia un misionero o en la ofrenda hacia alguien que está haciendo la obra de Dios, una obra de extensión en lugares donde no llegamos, y es el factor emocional. Cuando damos una ofrenda no es simplemente tome, cómprese alguito, sino estamos dando un mensaje también. No estás solo, aquí te acompañamos, lo que haces es importante y merece ser sostenido. No nos avergonzamos, o en el caso específico de Pablo, no nos avergonzamos de apoyarte aún cuando estás preso. Muchas veces eso es lo que significa la ofrenda más que la cobertura de necesidades básicas. Cuando nosotros ofrendamos o cuando ponemos en nuestra ofrenda misionera X o Y cantidad, no debemos verlo simplemente como un gasto más del presupuesto. No lo podemos poner al mismo nivel que si fuera a comprarnos unos zapatos. Estamos mandando un mensaje ahí también. Y si lo hacemos con el corazón correcto, tenemos la oportunidad de que eso vaya a nuestra cuenta, que ahorita vamos a hablar un poco de ese tema y que luego Pablo lo menciona. Así que pensemos en esto. Colaborar con el misionero no es solamente un aspecto financiero o económico, hay muchos más factores, entre ellos el emocional que está incluido. Dice el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí Pablo dice, ninguna iglesia participó conmigo en mis necesidades, solo usted. Hago énfasis en que dice ninguna iglesia. Es importante que la iglesia de una manera comunitaria aporte a las personas que están llevando el evangelio. Pablo aquí, no, digamos, su punto no es ninguna persona participó conmigo, solo usted. No, es ninguna comunidad participó conmigo, solo usted. Da por sentado el hecho de que es la comunidad la que debe estar interesada en un misionero, como un todo. Si le preguntamos a la Biblia, ok, acá Pablo dice participar conmigo en razón de dar y recibir. Ese dar y recibir podemos traducirlo también como mis ingresos y gastos. Eso hay otra versión de hecho que lo traduce de esta manera. Podemos participar de la obra de Dios de otra manera que no sea económica. Y este tema surgió en nuestro grupo pequeño el viernes pasado porque muchos decían, quizás yo no tenga los recursos, muchas veces tengo que pedir pases para poder asistir a la iglesia. ¿Cómo hago entonces para aportar yo a la obra de Dios? La Biblia nos deja claro que el dinero no es la única forma en la que yo puedo ser parte de la misión. Vamos a ver, por ejemplo, yo creo que por tiempo solo lo voy a mencionar, pero se nos habla de la hospitalidad en 3 de Juan, cuando se les dice la carta a Gallo que debemos ser hospitalarios con aquellos que recibimos, y ahí dice especialmente a los desconocidos. Había gente que sabía de la misión que otras personas estaban haciendo por la obra de Dios y los recibían en sus casas, aún sin conocerlos directamente. El año, no fue este año, qué rápido se pasa el tiempo, que Angie y yo pudimos asistir ahí donde Connie trabaja. Nos recibió una familia que nunca nos había visto en su vida. Y el amor de Dios fue visto a través de esa acción. Ellos no sabían ni siquiera nuestros nombres. Connie nada más conversó con ella, era su amiga, y les dijo, ocupo un hospedaje para estas 2 personas durante 2 días antes de salir a la reserva. Y esa persona nos recibió como si fuera su casa. Eso es parte de la misión. Muchas veces no tenemos algo más para dar, pero tenemos recursos que podemos también poner a disposición. Alguien dijo una vez, nadie es tan pobre como para que no tenga nada que dar, ¿cierto? También puede ser tiempo incluso. Epafrodito, ahorita lo vamos a ver, Epafrodito tomó de su tiempo para tomar esta ofrenda de Filipos y llevársela a Pablo y ministrarlo aún en la cárcel.
Posiblemente no todos en la iglesia tenían esa disposición de tiempo, muchos tenían que trabajar, tenían posiblemente hijos que atender, pero Epafrodito, por alguna razón que no sabemos, tenía no solo la disposición, sino el contexto para servir de esa manera. Y dice que él tomó la ofrenda que se recolectó en Filipos, no se dice si él fue parte económica en eso o no, y él se la llevó a Pablo. Muchas veces el tiempo también es una manera en la que nosotros podemos colaborar. Otra es ir y acompañar al misionero. ¿Cuántas veces Pablo habló de que me han dejado solo? O de que en 2 Timoteo dice, solo Lucas está conmigo. El ser acompañado de vez en cuando también es importante para aquellos que están en la obra de Dios. Hay un libro, no sé si ustedes lo han visto, se llama Radical, de David Platt. Es un librito anaranjado y es necesariamente una misión que nos tiene que alejar de nuestra zona de confort. Y dice él que tomó sus recursos y fue a acompañar a un misionero en Sudán. Entre los gastos que implicó eso fueron como $3,000, que es una cantidad considerable. Y dice que él se sentía muy culpable de saber que esa plata no se la dio al misionero, sino que la tomó para ir allá y servir con él. Y cuando él le decía esta preocupación al misionero en Sudán, el misionero le dijo, no, esto que usted está haciendo en venir, para mí es más valioso que los $3,000. El hecho de estar conmigo y acompañar. ¿Por qué? Porque es también parte del cuidado que debemos dar. Así que esas son solo formas de participar. Es una pregunta que le hicimos que quizás no está directamente respondida en el texto, pero que sí en un diálogo bíblico podemos responderle. El 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. A Pablo no le interesaban los bienes, no le interesaba tener mucho dinero en su banco, no le interesaba tener muchas cosas de las que alardear, sino que buscaba fruto que estuviera en la cuenta de los filipenses. Y no sé si ustedes han tenido que llenar algún reporte de desempeño en sus trabajos, ¿verdad? En mi caso, cada 6 meses tengo que decir lo que hice y lo que no hice. Que le enseñé a fulanito a mejorar sus interacciones con sus clientes o dirigir X proyecto que facilitó el aprendizaje en esta rama, etc. Y entonces hay que hacer memoria de 6 meses enteros y tener que poner todo en ese reporte o irlo anotando de poquito en poquito. Bueno, afortunadamente en la obra de Dios eso no es así, porque vean lo que dice Hebreos 6:10. A Dios no se le va a olvidar nada. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo se vería si tuviéramos una imagen, no sé, una hojita, ¿verdad?, donde Dios llevara su cuenta de nuestro aporte a la misión? Una hoja que los invito a usar su imaginación. Vamos a hacer un club de niños en este momento. ¿Okay? Si tuviéramos una hoja donde tiene arriba nuestro nombre, dice Leonardo Aguilar, lo puse a administrar en tal lugar, y que pudiéramos ver cuáles han sido nuestros aportes a la misión, posiblemente muchos de esos dirían, oró por fulanito durante 1 año, ofrendó a X persona para que continuara la predicación en Colombia, o realizó un viaje de servicio a Guanacaste y animó a los pastores de X iglesia. Muchas veces el aporte no va a ser simplemente un número, sino que, como vimos, es participación en general, porque somos un cuerpo. Vamos al versículo 18, así muy rápido. Dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vamos a ir rápido a Filipenses capítulo 2. Vamos a devolvernos un par de hojas para entender quién era él. Filipenses 2:25 hasta el 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
este es Epafrodito. Y de acuerdo con la analogía que mencionábamos al principio, era uno de esos que sostenía la cuerda para que Pablo pudiera continuar en la obra. Así que vemos que después, recibe la ofrenda de Epafrodito, y Epafrodito se enferma al punto de morir, pero él lo devuelve y dice: ténganlo en gran estima. ¿Sí? Una persona que su objetivo, su misión fue venir y acompañar. Una persona que su misión fue venir con la ofrenda, traerla. Así que vamos a ver cómo termina el 4:19, que es como Pablo les concluye, ¿verdad?, este tema de la ofrenda. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa es una muy buena medida para dar, porque no hay falta de nada en las riquezas en gloria. Así que esta es la invitación que tenemos de Dios en la carta a los Filipenses. El ejemplo de Jesús, vamos a 2 Corintios 8:9. Aquí el tema también, si ustedes leen 2 Corintios capítulos 8 y 9, habla también sobre la ofrenda que se había dado, y de hecho lo estudiamos la semana pasada. Y en medio de ese contexto pone el ejemplo o el fundamento de Cristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esta es la imagen del que se despoja para bendecir a otros. Y esa es la aplicación que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón y a lo que el Espíritu nos debería estar moviendo. Hacer como Cristo en ese sentido. Algunos desafíos, y estos desafíos voy a ponerlos muy prácticos. Obviamente el tema de oración, de meditación, de investigar, de seguir estudiando está implícito, pero voy a compartir algunas cosas que nos podrían ayudar en nuestro camino hacia ser una iglesia colaborativa con la misión. Primero, el chequeo de prioridades dentro del presupuesto. ¿Qué lugar está tomando la misión de Dios ahí? Si hay un presupuesto para comprarle zapatos al perro, pero no a mi hermano en Cristo, tal vez haya que reorganizar un poco las prioridades ahí. En segundo lugar, identificar oportunidades para hacer el bien aún en mi familia de fe, o sea, en mi iglesia, porque yo soy parte de la multitud. Recordemos que en Hechos no era solamente un grupito el que estaba haciendo de un corazón y un alma, sino que toda la multitud, el conjunto de los creyentes, tenía sincronía en cuanto a cómo actuar. Y en tercer lugar, y esto de verdad lo pongo no para dejarlo acá, sino para que lo hagamos una realidad. Contacte a un misionero esta semana y exprésele lo importante que es su obra. Recordemos que el factor económico no es necesariamente el que más se ocupa. Como Pablo decía, ustedes hicieron bien en acompañarme en mi angustia. Y esperando que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón, no solamente hoy a partir de emociones generadas, sino con una convicción que viene de la palabra de Dios.